lo que quiero es traer un poquito los tips como para evitar errores en el manejo del escafoides. Y creo que el principal error que cometemos es que no lo diagnosticamos, ¿sí? Estos pacientes también se caen en la bicicleta, les toman una radiografía, no le ven mayor cosa y dice esguince de puño. Tranquilo, mi señor, que eso se le pasa así nomás. Y el paciente puede volver 6, 8 meses después con una no unión o con una necrosis avascular. Entonces, por eso quiero recalcar esto. La sospecha clínica es muy importante. El dolor en la tabaquera anatómica. Si usted no tiene TAC, cítelo en 8 días, le vuelve a tomar unas radiografías y les voy a mostrar cuáles son. Bueno, entonces clínicamente el dolor es generalmente en la tabaquera anatómica. Adams desde el 83 nos dice que si ponemos y empujamos el escafoides allí en la tabaquera, el paciente le va a doler. La hipersensibilidad en el tubérculo, en la tuberosidad, que nos la describe Freeland. El dolor a la pronación contra resistencia, que creo que este es uno de los que mayor sensibilidad tiene, que nos describió Naracas. Y el test de compresión o retropulsión, es el que yo empujo el metacarpiano para golpear el trapecio y que el trapecio vaya y le pegue al escafoides, y eso reproduce el dolor que nos lo describe Chen. Si yo tengo alguno de estos signos, yo debo decir, bueno, y claramente le pregunto al paciente qué le pasó, cómo se cayó. No, que me caí así en la bicicleta y puse la mano. Entonces digo, bueno, aquí tengo mi sospecha. Le tomo la radiografía. No siempre tenemos esta suerte de que la diagnosticamos de una. Aquí está muy clara. Se puede ver bastante bien. Es una radiografía AP del carpo. Pero si tenemos dudas, aquí él está con desviación ulnar. Entonces ustedes ven cómo se amplía totalmente el escafoides y allí puedo yo detallar más las corticales de este. La proyección lateral es muy importante. Siempre digo que tienen que ver aquí el frijolito completo. ¿Sí? Y miren que nos deja visible la cintura, que es donde más fracturas tenemos, donde son más frecuentes las fracturas. También puedo tomar una auriculoplonada a 45 grados, miren, como me permite ver también si hay algún problema en el escafo-lunado y me permite ampliar toda la cortical del escafoides. La obliqua ulnar, que es la que generalmente tomamos en desviación ulnar. Pero, por ejemplo, esta, ¿quién le ven la fractura a este paciente? ¿Sí se la ven? ¿Clarísima? ¿100%? Diría que por aquí hay algo, ¿no? Pero de pronto por aquí también. Bueno, con el TAC usted sale de la duda. Porque ya ahí está clarísima que es una fractura más o menos abajo de la cintura, o sea que la irrigación no está muy buena. Eso me daría pensar en que el manejo ortopédico tal vez no es mi mejor opción. Entonces aquí está la pregunta de todos: ¿la opero o no la opero? ¿Cómo debo tomar yo esta decisión individual? Cada paciente es diferente, dependiendo del trazo. Sabemos que estos trazos oblicuos y transverso puros son muy inestables y tienen muchísimo mayor índice de no unión, y este pues sí que más, porque como llega tan poquita irrigación al polo proximal, pues el proceso de consolidación es más difícil. Entonces estos son trazos, los que están en rojo son trazos inestables. Y si tengo un desplazamiento de más de 0.5, eso quiere decir que si yo veo la fractura en la radiografía, ya está desplazado a más de 0.5, empezando por allí. ¿Sí? Entonces, esto me tiene que hacer pensar en que no es una fractura estable, si ven que se cizalla, porque el escafoides no tiene nadie que se le inserte, no tiene ninguna fuerza deformante, ¿sí? Pero si es un trazo inestable, pues sí se puede cizallar como tal. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Quién es mi paciente? ¿Sí? Si tú tienes una fractura de escafoides, ¿estarías dispuesto a estar 2 meses y medio o 3 con un yeso? Yo tampoco. Bueno, entonces por favor a mí opérenme, que a mí me gusta hacer acroyoga y quiero seguirlo haciendo. Y este es un artículo muy interesante donde todos los deportistas escogieron manejo quirúrgico porque se querían reintegrar rápidamente a sus actividades. Si ya decido operarlo, pues tengo todas estas opciones. Lo abro y le pongo un tornillo, una placa, lo cierro, lo hago percutáneo, o lo hago asistido por artroscopia. Y estos son algoritmos que existen donde dice si está inestable o si no está mayormente desplazado, pues la fijación percutánea será su opción. Si está muy desplazado, pues usted tiene que entrar y hacer la reducción, dependiendo del trazo de la fractura. ¿Con qué lo voy a fijar? Hay múltiples opciones. Los tornillos son los más conocidos, los más famosos, pero también hay placas anatómicas que tienen sus indicaciones y que las voy a mostrar. Entonces,
La clave es la compresión, pues a mí me queda la duda, porque ustedes se han visto que actualmente nos están diciendo que mejor 2 tornillos que uno. ¿Acaso el segundo tornillo va a dar más compresión? No, el único que da compresión es el primer tornillo. Entonces lo que estoy dando es mayor estabilidad para que no haya rotación. Entonces, estos nuevos artículos sí me han dado la duda de qué es más importante, estabilidad o compresión. Y la tengo todavía porque todavía no estamos muy, pues no hay muchas publicaciones sobre esto. Lo que sí importa es por dónde pone el tornillo. Porque si usted va a usar un solo tornillo y no lo pone por la mitad y le queda con rotación, pues claramente va a haber mucho movimiento y no va a pegar. Entonces tiene que ir por el eje central del escafoides y debe entrar pues si lo está poniendo de distal a proximal, por la mitad. Mire que la entrada acá está muy radial, porque claramente este amigo nos estorba, ¿no? Porque el trapecio nos estorba. Entonces tenemos que hacer una hiperextensión para poder tener, pues si lo estamos haciendo volar, o una hiperflexión si lo estamos haciendo dorsal. Entonces la mejor posición es dorsal porque el eje del escafoides es perpendicular y usted cuando está por dorsal le queda derecho y le queda por la mitad. En cambio, por volar nos estorba el trapecio para poder entrar en la mitad del polo distal. O sea, técnicamente es mucho más fácil por dorsal, ¿sí? La rata de unión y funcional es igual. Estamos hablando de la cintura, ¿no? O sea, que la decisión es más del cirujano que de otros aspectos. Si las fracturas en la cintura, usted se puede ir por dorsal o por volar si lo va a hacer percutáneo. Si es B1, o sea, si quiere decir que es el polo proximal, sí toca por dorsal porque el fragmento es más pequeño y usted necesita empujarlo para darle compresión. Entonces aquí, ¿y por cuándo placa? Por ejemplo, este es un muchacho que estaba siendo desminado, tuvo la amputación de la pierna izquierda, una fractura de tibia abierta y tuvo esta amputación. Ustedes ven que aquí el mecanismo del trauma fue de alta energía, entonces fue trasestilo, trasescafo, perilunar, o sea, fracturó la estiloides radial, fracturó el escafoides y luxó todo el carpo. Entonces, dentro del control de daños hicimos la reducción, aquí ven que ya está el carpo reducido, pero miren, tiene un defecto en el escafoides, o sea, le falta un segmento. Entonces aquí decidí ya después de hacer el control de daños y tener cultivos negativos y todo esto, hacer una reconstrucción con una placa, ¿sí? Que me permite restaurar la longitud del escafoides como lo vemos acá, y no tuve que usar tricortical, sino usé esponjosa porque tenía una placa. Si lo hago con tornillos, sí o sí tiene que ser un injerto tricortical para que sea de soporte estructural. Y fijé la estiloides, por lo que nos explicó Orlando, la parte ligamentaria. Y todo el trauma se fue por la estiloides del radio, entonces por eso también decidimos fijarlo. Y el paciente, bueno, y este paciente ya le estoy haciendo el alargamiento del segundo dedo para que tenga una pinza más útil, más funcional. Entonces, miren, aquí nos preguntamos, 1 o 2 tornillos, porque miren la diferencia entre 1 y 2. 1, si no lo pongo central, ¿sí? Toda la fuerza va a estar aquí, pero ¿qué va a pasar con este segmento, no? En cambio, si reparto las fuerzas en 2, habrá mayor estabilidad rotacional. Que si hay diferencia en fractura aguda, no, pegan igual. ¿En qué hay diferencia? En las no uniones. Entonces, este es un caso que hicimos con uno de mis compañeros. Le sacamos el injerto tricortical del radio y ustedes ven que ponemos 2 que están totalmente paralelos, entonces están repartiendo las fuerzas y este es el resultado final con una consolidación completa. Entonces, en agudo no hay tanta diferencia, pero en no unión sí hay diferencia y sí se ve una mayor rata de consolidación y más rápido. El abordaje dorsal o volar, pues dependerá también de la destreza que ustedes tengan, pero me gustaría mostrarles unos tips. Por el dorsal, para el polo proximal es mucho más fácil y como les digo, el ángulo de ataque es derechito y les llega, pero ojo, si lo van a hacer percutáneos, no le pasen la guía a ningún extensor, al extensor pólisis o al EPL. Entonces lo que hago es una incisión muy pequeñita, llego hasta el hueso y pongo un yelco, un Spinocat 14. Entonces, a través de él es que yo pongo la guía para no estar pinchando con la guía, porque ese es un paso principal. El volar, ¿qué me permite? Pues me permite corregir las deformidades, porque yo ahí ya puedo abrir y corregir la deformidad en flexión que tenga
Y la artroscopia vuelve y juega un papel asistencial, ¿no? Si yo tengo la artroscopia, pues puedo asistirla y ver que la reducción esté correctamente hecha. Esto es un truco, para no irradiarnos tanto, bueno, porque todas las técnicas percutáneas tienen eso, nos irradiamos mucho y a veces se nos olvida. Entonces yo marco el punto de entrada, lo marco en la piel, y ya cuando lo tengo, pongo un yelco, un espinocat, que es este, y a través de él es que meto la guía, porque las guías son muy delgadas y se pueden doblar y se pueden hasta partir. Entonces cuando pongo la guía y voy a tomar la radiografía, estoy doblando la guía. Entonces por medio del espinocat pues no tengo este problema. Porque una vez puesta la guía, usted ya terminó su cirugía, manda el tornillo y listo. Si quiere corregir por dorsal la joroba, lo puede hacer, pero entonces tiene que poner dos pines a manera de para poder movilizar el escafoides. Por volar, pues lo está viendo por visión directa y lo hará directamente. Y para poner los dos, siempre pongan las dos guías, ¿sí? Cuando tengan las dos guías, ponen el primero para que no les vaya a hacer así el escafoides, y después sí mandan el segundo tornillo. Entonces, miren, este paciente tenía una fractura, yo no sé si era tan aguda como decía la descripción quirúrgica, y aquí está el tornillo, que parece que fuera de polo, está la proximal, ¿verdad? Y miren acá, está por fuera el tornillo, está en otro plano. El escafoides es este, y el tornillo va así. Pero miren lo más sorprendente, un abordaje dorsal. Entonces, venía de allá para acá, por abordaje dorsal. Wow, mi respeto, es porque no sé cómo metió el tornillo. Para yo poder sacar ese tornillo me tocó hacer un abordaje volar, porque no lo encontré por dorsal. Y miren dónde está el tornillo. Entonces, esto es una estructura tridimensional, y cuando uno va por volar, él está con el eje del pulgar y a 45 grados del pulgar. ¿Sí? A veces no es tan fácil de ubicarlo tridimensionalmente con el escafoides. Entonces, la clave es el diagnóstico. El diagnóstico temprano es todo el pronóstico de ese hueso, porque no es lo mismo tratarlo percutáneo y usted le deja al paciente una espica por 2 semanas y lo deja suelto, a verlo a los 6 meses cuando ya tiene una nueva unión. Estabilidad versus biología. Preguntas al respecto. Y cirugía versus inmovilización, pues ustedes, me imagino que todos conocen, los que son apasionados de la mano, un estudio que es el SWIFT, que nos dice que da la misma operarlos o no operarlos, pero pues no da la misma dejar un cirujano inmovilizado a ponerle un percutáneo y decirle a las 2 semanas, tranquilo, vete a operar. Entonces, son estudios que no tienen en cuenta todo lo que uno quisiera. Esta es otra invitación que les traigo. Este es el MITER Curso, la primera vez en la historia de la licencia, que es la Federación Internacional. Se va a hacer un curso en Latinoamérica, va a ser como un mini mundial para hispanos, hecho por hispanos. Tenemos más de 100 conferencistas internacionales, desde Mar García Elías, Alexander Chin, Jimbo Tan, Shai Mugda. Entonces los esperamos, el doctor Orlando de la Cruz. Entonces los esperamos porque esto es Latinoamérica, esto es para ustedes y hecho por ustedes, entonces los esperamos.